Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. En el borde más olvidado del mapa estelar, una patrulla imperial encontró algo demasiado pequeño como para preocupar. Ese fue el error. No la lectura de los sensores. No el protocolo. No el disparo de advertencia. El error era antiguo. Demasiado antiguo. Tan antiguo como la arrogancia. Porque hay imperios que dominan por la fuerza. Y hay especies que sobreviven porque aprendieron a mirar en la oscuridad y esperar. Aquel día, el espacio no presenció una batalla. Presenció un diagnóstico. Los sensores del dominio eterno repiquetearon con esa precisión irritantemente calmada de las máquinas que anuncian rutina. Nada urgente. Nada glorioso. Solo otra señal perdida en la negrura más allá de la frontera exterior, donde el imperio mantenía presencia más por costumbre que por necesidad. En el puente de mando, la luz ámbar se deslizaba sobre superficies reforzadas, placas ceremoniales, consolas translúcidas y el rostro aburrido del comandante Ptar. El aire reciclado olía a metal caliente y a ozono viejo. Una vibración grave, casi maternal, subía desde el suelo blindado, el pulso estable del reactor, contenido detrás de campos de contención que habían funcionado sin fallo durante generaciones enteras. Era el tipo de sonido que adormece a quienes jamás han perdido de verdad. Tigit, oficial de sensores, se inclinó sobre su estación. Contacto desconocido, señor. Rumbo 2A7, marca V nave única. Emergiendo de los territorios no cartografiados. Ptar casi no se movió al principio. Uno de sus ojos siguió el punto en la pantalla táctica. Solo un punto. Minúsculo. Solitario. Casi ridículo. El Imperio Galáctico gobernaba aquellos sectores desde hacía 3000 ciclos estelares. A veces aparecían piratas. A veces colonos extraviados. Especies menores, desesperadas, o lo bastante torpes como para cruzar líneas que no comprendían. Nada nuevo. ¿Clasificación? Tigit procesó los datos con rápidos movimientos de sus garras. Estructura inusual. Casco de metalurgia, primitiva. Firma energética sin coincidencias. Estoy cruzando el banco imperial, pausa. Un leve chasquido involuntario de las mandíbulas. Señor, el origen probable apunta a la especie humana. Hubo risas discretas en el puente. Humanos. Casi nadie hablaba ya de ellos. Una especie aislada en un solo sistema, etiquetada como precontacto, confinada bajo cuarentena estratégica hasta que se destruyera a sí misma, o madurara lo suficiente como para resultar útil. Así describían las circulares a las civilizaciones molestas. Con elegancia burocrática. Con distancia. Con un desprecio tan pulido que parecía ciencia. Ptar se recostó en su trono de mando. Humanos, así que por fin han arañado la puerta de su propia jaula. La armadura ceremonial sobre sus hombros reflejó la luz del puente como si el momento mereciera solemnidad. No la merecía. Abran un canal. Protocolo estándar. Infórmenles que han entrado en espacio imperial sin autorización. Motores fuera. Preparación para inspección. El mensaje salió en 17 lenguas galácticas. La nave siguió avanzando. En silencio. Sin responder. Solo avanzando. La frecuencia basal del puente pareció cambiar un poco. No de verdad, quizá. Solo esa sensación rara que aparece cuando un detalle fuera de lugar empieza a raspar por dentro. Sin respuesta, señor, informó el oficial de comunicaciones. Ptar exhaló con el equivalente ORT de un suspiro impaciente. Disparo de advertencia. El cañón de plasma frontal del dominio eterno cargó con un resplandor carmesí que bañó el puente durante un segundo entero. La descarga salió en una línea limpia, hermosa, devastadora. Había sido calculada para pasar a poco más de 100 metros de la proa de la nave humana. Un mensaje. No una ejecución. El punto en la pantalla debería haber vacilado. Debería haber maniobrado. Debería haber aprendido.
No hizo nada de eso. La nave humana aceleró. No un poco. No para ganar posición. No dentro de ningún margen que una tripulación orgánica pudiera soportar sin quedar convertida en pulpa contra los asientos. Aceleró como si la física hubiera sido tratada como un adversario y, en algún momento del pasado, hubiera perdido. Tillit se quedó rígida sobre la consola. Eso es imposible. Esa variación de vector aplastaría a cualquier cuerpo vivo. Maniobras evasivas. Rugió Tar. Tarde. Demasiado tarde. Lo que hasta entonces parecía una nave discreta se abrió en configuración de combate. Compartimentos blindados se deslizaron hacia atrás. Puertos ocultos revelaron hileras de armamento. Nada de eso había aparecido antes con claridad en los sensores. Como si todo el casco hubiera sido diseñado para parecer menos de lo que era. Como un depredador pegando el cuerpo al terreno antes del salto. Y entonces llegó el fuego. No plasma. No haces de partículas. No pulsos térmicos. Nada reconocible. Proyectiles cinéticos. Miles. Rondas disparadas por cañones de riel a velocidades obscenas, cortando el vacío como una tormenta de metal inteligente. El espacio alrededor del acorazado imperial pareció vibrar de una forma equivocada. Los escudos solían cantar cuando absorbían energía. Ahora crujían. Sufrían. Gemían en cascada. La primera salva impactó. La segunda golpeó exactamente los mismos puntos. La tercera repitió el patrón con una precisión tan fría que todo el puente perdió el humor. Escudos al 60%, 51%, Tillit levantó la cabeza, y por primera vez había miedo visible en ella. Están apuntando a los nodos emisores. Tar se puso de pie. Los nodos emisores eran internos. Blindados. Ocultos a propósito. No aparecían en perfiles tácticos públicos. No eran puntos que una especie aislada, recién salida de su cuna, pudiera siquiera deducir con facilidad, y mucho menos alcanzar a través de blindaje activo. En el panel táctico, las 7 naves de la patrulla adoptaron la formación Garra, doctrina clásica imperial. Arcos cruzados. Cobertura mutua. Espaciado calculado según 1000 años de victorias repetidas. La nave humana ignoró la formación como si fuera una costumbre folclórica. No atacó de frente. Se lanzó por debajo. Por debajo. A través de la zona muerta de las baterías ventrales del acorazado. Una limitación que todos conocían, sí, pero que ninguna especie civilizada se habría atrevido a explotar con semejante agresividad. Era una aproximación sucia. Fea. Casi animal. Al pasar bajo la formación, soltó una nube de objetos pequeños. Tillit parpadeó ante la lectura. ¿Escombros? No lo eran. Minas inteligentes. Las explosiones llegaron un instante después, secas, quirúrgicas, obscenamente precisas. Nada de grandes flores de fuego para alimentar la gloria visual. Solo rupturas localizadas. Grupos de motores. Sensores. Relés de comunicación. Conjuntos secundarios de orientación. El tipo de daño que no impresiona a quien mira desde lejos, pero condena a cualquier flota desde dentro. En 40 segundos, la patrulla imperial dejó de ser una flota. Se convirtió en 7 cascos aislados, medio ciegos, medio sordos, tropezando con sus propios protocolos de batalla mientras el enemigo se movía entre las sombras de tiro con la confianza de quien ya había ensayado aquello 100 veces en silencio. Tar miró la pantalla fracturada. ¿Cómo? Era una pregunta pequeña. Débil. Casi íntima. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían ya? La nave humana giró en una espiral cerrada, manteniéndose fuera del alineamiento ideal de todas las armas imperiales al mismo tiempo. Aquello exigía cálculo en tiempo real sobre vectores, rotación de casco, retrasos de respuesta en sistemas dañados, comportamiento doctrinal, patrones de mando. No era combate convencional. Era disección.
Transmisión de emergencia al alto mando. Prioridad Alfa 1. Hemos entablado combate con una nave de guerra humana. Repito, nave de guerra humana. Poseen sistemas de puntería avanzados, tácticas no convencionales y conocimiento detallado de la arquitectura imperial. Solicito refuerzos INME. La frase murió en el impacto. Una nueva lluvia cinética atravesó los escudos agotados, perforó la sección de ingeniería e hizo estremecer el puente con tal violencia que el sabor metálico del aire se volvió sangre en la boca de algunos oficiales. Energía principal fallando. Redes secundarias comprometidas. Sistema de armas fuera de línea. El dominio eterno, terror de sistemas menores, orgullo de todo un sector, comenzó a apagarse por dentro. No destruido. Peor. Neutralizado. Como si la nave humana no hubiera venido a matar. Hubiera venido a demostrar. Cuando los sensores ópticos recuperaron suficiente resolución, Tar por fin la vio. Más pequeña que el acorazado imperial. Más compacta. Más limpia. Más brutal en su diseño funcional. Nada ornamental. Nada ceremonial. Solo intención. Solo utilidad. Solo superficies oscuras y líneas agresivas, como si cada placa del casco hubiera sido fijada con una rabia metódica. En el costado, en escritura humana, brillaba la identificación. HSS Valiant. Acto seguido, todas las pantallas del puente se encendieron al mismo tiempo. Canal no autorizado. Acceso interno comprometido. Cifrado imperial vulnerado como si fuera tela mojada. El rostro que apareció era humano. Femenino. Piel oscura. Ojos demasiado firmes para una especie que, según los registros, aún debería estar tropezando en su infancia interestelar. Detrás de ella, el puente humano parecía el reverso del refinamiento imperial. Ángulos duros. Superficies prácticas. Nada diseñado para impresionar. Personas trabajando sin pánico, sin histeria, sin prisa vacía. Solo concentración. Solo disciplina. Comandante Ptar. Su voz salió limpia, casi demasiado fría. Soy la capitana Sarah Chen, de la Armada Estelar Humana, HSS Valiant. Su flota ha sido desactivada. Sus armas están fuera de línea. Sus comunicaciones han sido comprometidas. Se inclinó un poco hacia adelante. Y sonrió. Eso heló a Ptar de una forma que la derrota táctica aún no había conseguido. No era crueldad teatral. No era arrogancia juvenil. Era reconocimiento. El tipo de sonrisa de quien termina un cálculo antiguo y confirma que el resultado había sido correcto desde el principio. Durante 3000 años, ustedes observaron la galaxia desde arriba. Mantuvo la mirada fija en la cámara. Nosotros pasamos los últimos 53 años observándolos a ustedes. Cada batalla. Cada formación. Cada patrón de respuesta. Cada debilidad estructural oculta bajo la convicción de que nadie se atrevería a buscarla. Tar sintió enfriarse la piel bajo la armadura. 53 años. No había improvisación allí. No había suerte. No había locura suicida. Había estudio. Había paciencia. Había rencor convertido en ingeniería. Sarah Chen continuó. Ustedes construyeron un imperio basado en la previsibilidad. Una micropausa. Casi amable. Nosotros construimos nuestras naves para el caos. La transmisión se cortó. Quedó solo una línea de texto en lenguaje humano, acompañada por traducción automática imperial. Armas fijadas. 7 objetivos adquiridos. Esperando su respuesta. En el silencio que siguió, hasta la vibración del reactor de emergencia sonó avergonzada. En Nord Prime, la cámara del alto mando imperial parecía demasiado grande para el momento. Muros cristalinos se elevaban 50 metros, grabados con los nombres de mundos conquistados. Allí, el poder solía sentirse eterno. Ese ciclo, sonaba hueco. Las imágenes procedentes del sector externo se reprodujeron por quinta vez,
y aún así nadie en la sala encontraba palabras capaces de reducir aquello a un error estadístico. En el centro, el almirante supremo Crane observaba sin parpadear. La grabación mostraba, otra vez, a la patrulla Deptar siendo abierta, estudiada y apagada por una sola nave humana. Imposible, murmuró Sendrix, comandante de flota. Nuestra evaluación nos situaba siglos por debajo de nuestras capacidades. Entonces nuestra evaluación estaba equivocada, respondió Crane. La analista jefe Meraten amplió el holograma. Trayectorias. Vectores. Ventanas de disparo. Patrones de impacto. Todo allí. Todo terrible. No identificaron esas debilidades durante la batalla, dijo ella. Ya las conocían. Esta nave fue diseñada específicamente para combatir arquitectura imperial. No solo están armados. Están alineados contra nosotros. La sala perdió temperatura. O tal vez solo lo pareció. Crane preguntó. ¿Cuánto tiempo? Por la sofisticación de sus sistemas, décadas. Quizá más de medio siglo. 5 palabras cayeron en la cámara como restos de un casco abierto. Más de medio siglo. Mientras el imperio los vigilaba desde lejos, los humanos hacían lo mismo. Solo que mejor. Sin estandartes. Sin amenazas públicas. Sin la necesidad infantil de ser vistos. Meraten llevó otro mapa a la mesa. 17 firmas energéticas anómalas en sistemas considerados marginales. Patrones de manufactura pesada. Infraestructura. Producción. Red logística. Sendrix se inclinó hacia adelante. ¿Sugieres que hay más de una nave? Meraten no suavizó la respuesta. Sugiero que puede existir una flota entera. El silencio de esa vez fue distinto. No de incredulidad. Matemático. Entonces los canales militares imperiales estallaron en alerta. Transmisión humana en todas las frecuencias estratégicas. Cifrado violado. El rostro de Sarah Chen apareció sobre la mesa del Consejo como un espectro perfectamente sereno. Almirante Supremo Crane. Me dirijo al alto mando directamente porque, a estas alturas, la sutileza ya fracasó. Crane tensó la mandíbula. Capitana Chen, su acción constituye un acto de guerra contra el Imperio Galáctico. No. La respuesta fue seca. Su comandante abrió fuego primero. Nosotros tenemos los registros. Lo que ustedes enfrentan ahora no es aniquilación. Los ojos de Crane se estrecharon. Entonces, ¿qué es? Sarah Chen respiró y, por un instante, pareció cansada. No físicamente. Históricamente. Rendición de cuentas. La pantalla se dividió. A un lado, el puente de la Valiant. Al otro, un mapa táctico del espacio imperial. Marcadores rojos comenzaron a encenderse. 1, 4, 9. Luego tantos que la mesa holográfica pareció contaminarse. Naves humanas dispersas en posiciones críticas, rutas de suministro, nodos de comunicación, áreas de concentración de flotas, corredores de respuesta rápida. No era rodear. Era exponer. Era mostrar al imperio cuántos órganos vitales ya estaban al alcance de un cuchillo. Sarah Chen habló sin alzar la voz. Cuando nos pusieron en cuarentena, cometieron un error poco común. Nos dieron un enemigo común. El mapa siguió encendiéndose en rojo. Y nos dieron tiempo. Tiempo para discutir entre nosotros, para pelear, para casi desmoronarnos, y aún así llegar a la misma conclusión. Algún día vendrían. Algún día decidirían que éramos lo bastante útiles para subyugar o lo bastante peligrosos para eliminar. Así que nos preparamos antes de que eligieran por nosotros. Se puso de pie. La cámara se abrió. Todo el puente humano apareció detrás de ella, múltiples estaciones, oficiales serenos, rastreo constante de activos imperiales, infiltración profunda de red. Nadie allí parecía eufórico por la victoria. Tal vez ese fuera el peor detalle. Los profesionales no celebran en mitad de una operación.
Vimos cada una de sus guerras. Cada acción policial. Cada conquista disfrazada de estabilidad. Estudiamos su doctrina. Sus límites de arco. Sus tiempos de reacción. Sus hábitos. Sus certezas. Ustedes llaman a eso civilización. Nosotros lo llamamos patrón. Meraten susurró a Cran, sin apartar la vista del holograma. Si esas posiciones son reales, pueden colapsar nuestras líneas externas con ataques simultáneos. Chen siguió, como si la hubiera oído. Ustedes vencen porque obligan a todos a luchar del modo que ustedes entienden. Una leve desviación en la mirada. Un brillo casi amargo. Nosotros nunca tuvimos ese lujo, ni siquiera en nuestro propio planeta. Sobrevivimos a extinciones, hambrunas, venenos en la atmósfera, gravedad, guerras internas, océanos, hielo, fuego. La adaptación no es una estrategia para nosotros. Es memoria biológica. Cran por fin preguntó lo que quedaba por preguntar. ¿Qué quieren? Que nos dejen en paz. No vaciló. Soberanía plena. Retirada de todas las fuerzas imperiales de la zona de cuarentena. Reconocimiento formal de los territorios humanos. Límite neutral. Comercio, si hay respeto. Diplomacia, si hay igualdad. Cran habló con la voz pesada de quien ya conocía la respuesta antes de pronunciarla. ¿Y si nos negamos? La expresión de Sarah Chen apenas cambió. Solo se volvió más precisa. Entonces descubrirán qué ocurre cuando un imperio sostenido por 3000 años de previsibilidad entra en guerra con una especie que aprendió a vencer probabilidades absurdas porque nunca tuvo la opción de no aprender. Inclinó apenas el rostro. Cada batalla será distinta. Cada encuentro no les enseñará nada sobre el siguiente. Ustedes tienen más naves. Más territorio. Más recursos. Nosotros tenemos algo que ustedes perdieron hace mucho tiempo. Cran casi no quiso preguntar, pero preguntó. ¿Qué? La intimidad con lo imposible. Detrás de ella, nuevas firmas aparecieron alrededor de la Valiant. 5 naves humanas adicionales emergiendo en sincronización perfecta, cada una con un diseño distinto, cada una pareciendo salida de una escuela de guerra diferente, como si la propia flota hubiera sido construida para negar la idea de patrón. La flota de Ptar sigue intacta, dijo Chen. Podríamos haberla destruido. Elegimos no hacerlo. Considérenlo una demostración de capacidad y de moderación. Tienen 72 horas. Y entonces terminó la transmisión. Sin grandilocuencia. Sin amenazas gritadas. Sin un segundo de más. Como quien ya ha dicho todo lo que importaba. Después de que la transmisión terminó, nadie en el consejo habló de inmediato. El mapa táctico seguía encendido. Rojo sobre rojo. Como heridas que todavía no han sangrado, pero van a hacerlo. Cran miró la mesa holográfica durante largo tiempo. 3000 años de supremacía. 3000 años enseñando a la galaxia que orden y fuerza eran la misma cosa. 3000 años creyendo que controlar fronteras equivalía a comprender lo que había del otro lado. No equivalía. Meraten rompió el silencio. No están mintiendo. Sendrik cerró los ojos secundarios. Si atacan múltiples líneas de suministro, nuestras flotas centrales responderán demasiado tarde. Otro almirante intentó todavía hablar de honor, de respuesta masiva, de represalia ejemplar. Nadie le prestó demasiada atención. Había un olor extraño en la sala ahora. No literal. No exactamente. Algo parecido al olor seco de una era terminando antes de aceptar su propio final. Cran deslizó los dedos por el borde de la mesa. Redacten las órdenes de retirada. Nadie protestó. Eso, más que cualquier otra cosa, mostró la magnitud de la fractura. No hubo protesta patriótica. No hubo juramento teatral. Solo comprensión. Lenta. Amarga. Irreversible. Y preparen protocolos diplomáticos, añadió, con una voz demasiado baja para un hombre en su posición.
Parece que la humanidad se ha ganado su lugar entre las estrellas. Después miró una vez más el espacio vacío donde Saracen había estado. Y quizá comprendió, demasiado tarde, el verdadero insulto. No era que los humanos hubieran construido armas mejores. No era que hubieran hackeado redes imperiales. Ni que hubieran encontrado los puntos ciegos de toda una civilización. El insulto real era otro. Durante 53 años, la especie que el imperio trató como infantil observó, aprendió, calculó, y decidió exactamente cuándo dejaría de pedir permiso para existir. Hay momentos en que un imperio pierde territorios. Y hay momentos peores. Momentos en los que pierde la ilusión de ser inevitable. En el borde exterior, la flota de Ptar seguía flotando a oscuras, intacta y humillada, mientras las naves humanas mantenían distancia en un silencio disciplinado. No como saqueadores. Ni como bárbaros. Sino como algo más incómodo. Iguales que llegaron preparados para un universo donde la igualdad jamás les sería ofrecida. Y así fue como el viejo orden empezó a morir. No con un sol explotando. No con capitales ardiendo. Ni con discursos heroicos. Sino con un comandante mirando una pantalla apagada, y comprendiendo, demasiado tarde, que el disparo de advertencia había sido suyo, y la respuesta de la humanidad había sido un siglo entero de memoria, cálculo y paciencia devuelto por fin en forma de acero. El imperio retrocedió. La galaxia lo entendió. Y, después de eso, ninguna frontera volvió a parecer realmente segura. Si este archivo merece seguir abierto, mantén la señal activa. Si crees que el imperio cosechó exactamente lo que sembró, refuerza este registro. Y ahora quiero tu posición en el consejo. ¿Habrías aceptado las 72 horas, o arriesgarías una guerra contra una especie que convierte el caos en doctrina? Deja tu decisión en los comentarios. Si quieres seguir los próximos archivos de este sector, quédate cerca. El espacio es demasiado vasto como para confiar en las versiones oficiales.